Dijiste Lozano. Bueno, vamos a ver una transmisión, la primera transmisión de prueba, viendo en el curso del sistema de comunicación de datos. Lo importante en esta transmisión es que tenemos que ver o tener conocimientos previos en cuanto a lo que es la amplitud de una señal analógica y de una señal digital. De tal manera que podamos diferenciarnos bien una señal analógica, lo que es una señal cuadrada también. Ambos son periódicos, tienen un periodo de repetición continua. Entonces, debemos ver cuál de estas señales se tienen que transmitir mejor en un medio de comunicaciones. ¿Qué es lo que debemos identificar para poder tener un medio de comunicaciones? Lo que es la amplitud de la señal analógica y la frecuencia de transmisión. Y otra parte, la posición relativa en el tiempo de la fase. ¿Con qué fase salió esa señal? Estos tres parámetros, que es amplitud, frecuencia y fase, me van a permitir trabajar diferentes tipos de modulación o diferentes formas de transmitir mi información, lo cual me va a determinar las velocidades de transmisión y la capacidad de cada uno de ellos. Si nosotros viéramos una señal analógica, vemos la función seno, donde vemos claramente que lo que es la amplitud, vemos la frecuencia y vemos la fase. En la primera vemos que tenemos ahí una señal bien definida, con una amplitud definida. En la segunda vemos una señal donde claramente varía la amplitud. Y si viéramos en la de abajo, vemos que acá lo que nos varía es la frecuencia frente a la primera. Y en la última gráfica lo que vemos es, fíjense, en la primera, segunda y tercera, el inicio de la onda es el eje de coordenadas 0. En cambio, el inicio de la onda acá ya viene con un cierto desfasaje. Son los tres parámetros que se van a llegar a definir en una comunicación de datos. La otra forma de tener una comunicación de datos es trabajando con una longitud de onda, o sea, trabajando con la señal de luz. Cómo yo puedo variar la longitud de onda y que esa variación de la longitud de onda me permita a mí llevar información. Decíamos que podemos tener una señal en el dominio temporal con sus periodo, amplitud y frecuencia. Si trabajáramos con la señal de Fourier, podríamos ver qué es lo que sucede en la señal desde el campo de la frecuencia. Si en el eje de tiempo nosotros dibujamos una señal analógica, tendremos variación de amplitud en el tiempo. ¿Cómo varía la amplitud de la señal en el tiempo? Si lo trabajáramos a nivel de frecuencia y el espectro de frecuencias, esa señal, si tiene una sola frecuencia, vamos a ver solamente una línea. Y esa línea me dice que es a la frecuencia que va a viajar la información. Entonces, para entender todo esto, ¿qué son los conceptos previos que hay que entender? ¿Cómo es una onda electromagnética? ¿Qué es lo que descubrió Maxwell en sus ondas electromagnéticas? Que hay una propagación de la señal a nivel del campo eléctrico y el campo magnético en cuadratura. Y entonces, en base a eso es que se van a ir definiendo y después vemos que una señal no necesariamente es de una sola frecuencia, sino cuando uno empieza a conversar tiene n frecuencias. Esa señal de n frecuencia lo que hay que hacer después es descomponerla en sus frecuencias, en su serie de frecuencias que tiene establecidas. De tal manera que eso me va a decir al final cuántas de esas frecuencias son importantes transmitir, porque cada señal tiene infinitas frecuencias y eso no se puede porque no hay ningún medio que me permita transmitir. Muy bien, eso sería todo en una siguiente transmisión y veríamos más adelante cómo podemos avanzar con el curso. Gracias.